Bienvenidos a The Deep Dive. ¿Están listos para una inmersión profunda? Hoy nos adentramos en un texto bíblico fascinante, la Carta a Filemón. Una carta corta pero poderosa. Exacto. Listos para descubrir cómo los primeros cristianos enfrentaban desafíos de la vida real. Usaremos esta carta como un caso de estudio. Me parece una excelente idea. Esta carta, aunque breve, nos ofrece una ventana a la complejidad de la vida cristiana en el siglo I. Y lo que me intriga es que no es una simple enseñanza doctrinal. Es una historia real, con personajes reales. Pablo, un prisionero por el Evangelio, le escribe a Filemón, un cristiano y dueño de esclavos. Le escribe sobre Onésimo, un esclavo que huyó de Filemón. Imaginen el drama. Cierto, un misterio que debemos desentrañar. ¿Qué le pedía Pablo a Filemón realmente? Me encanta eso. Un misterio bíblico. Y para resolverlo, empecemos por el principio. Pablo está en prisión, pero necesita ayuda. Claro. Onésimo, el esclavo de Filemón, ha huido y se ha convertido al cristianismo bajo la tutela de Pablo. Exacto. Pablo se encuentra en una encrucijada. Necesita la ayuda de Onésimo, pero Filemón tiene derechos legales sobre él. ¿Qué hace Pablo? Exige que Onésimo regrese. Buena pregunta, porque recordemos el contexto social. En la época romana, la esclavitud era una institución aceptada. Huir era un delito grave. Cierto. Pablo, como ciudadano romano y líder cristiano, tenía que ser muy cuidadoso. Y aquí es donde vemos la genialidad de Pablo. Opta por la persuasión en lugar de imponer su autoridad. Entiendo. En el versículo 8 le dice a Filemón, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor. Qué inteligente. No lo ordena, sino que le ruega, apelando a su amor cristiano. Exacto. Es como si dijera, mira, Filemón, como hermano en la fe, te pido esto como un favor personal. Exactamente. Y esto nos lleva a un punto crucial. Pablo reconoce la libertad de Filemón para decidir. No lo manipula ni lo coacciona. Espera. Pero no está usando su influencia como apóstol para presionar a Filemón, aunque sea sutilmente. Es una pregunta válida. Algunos podrían interpretarlo así. Pero yo creo que Pablo actúa con mucha delicadeza. Apela al corazón de Filemón, a su sentido de justicia y compasión. Entiendo. Y en este punto tenemos que ponernos en la piel de Filemón. Recibe esta carta de Pablo, el gran apóstol, pidiéndole que reciba de vuelta a Onésimo. Ajá. No como esclavo, sino como hermano en Cristo. ¡Qué dilema! Imagínate la mezcla de emociones que debió sentir. Sorpresa, confusión, tal vez resentimiento. Onésimo le había fallado, le había robado. Es fascinante pensar en el impacto que esta carta pudo haber tenido en Filemón. ¿Lo habrá convencido Pablo? ¿Habrá perdonado a Onésimo? Tantas preguntas. Y esas preguntas hacen que este estudio sea tan relevante para nosotros hoy. ¿Cómo lidiamos con el conflicto? ¿Cómo balanceamos la justicia con la misericordia? ¿Cómo aplicamos estos principios a nuestras oraciones? Tienes razón. Este pequeño libro nos lanza grandes desafíos. Y creo que para entender mejor la respuesta de Pablo, tenemos que analizar más a fondo sus palabras. De acuerdo. Hay un versículo que me parece clave para comprender la intención de Pablo. Cuéntame más. Me encanta cuando desmenuzamos el texto. En el versículo 13, Pablo dice, «Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio». Aquí vemos la generosidad de Pablo. ¿Está dispuesto a renunciar a la ayuda de Onésimo por Filemón? Es un gesto conmovedor. Pero ¿no está Pablo tratando de reemplazar a Filemón con Onésimo de alguna manera? Es una perspectiva interesante, pero si analizamos el lenguaje, vemos que no es una simple sustitución. Fíjate en uper, que se traduce como en lugar de uper. Me suena de otros estudios bíblicos. Exacto. Uper tiene un significado más profundo que en lugar de. Puede significar a favor de, en beneficio de. Ajá. Entonces Pablo no busca un simple reemplazo. Dice que Onésimo serviría en beneficio de Filemón. Es como si Filemón sirviera a Pablo a través de Onésimo. Precisamente. Y eso nos lleva a una dimensión teológica muy interesante. Onésimo, al servir a Pablo, estaría en realidad sirviendo a Filemón. Y a través de Filemón estaría sirviendo al Evangelio, una cadena de servicio y amor. ¡Wow! Nunca lo había visto así. Es profundo. Nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras acciones impactan a otros y al reino de Dios. Y esto nos conecta con la idea de la inversión. Filemón, al permitir que Onésimo sirva a Pablo, estaría invirtiendo en el ministerio del Evangelio, participando en la expansión del reino de Dios. Es increíble cómo esta pequeña carta nos abra tantas reflexiones. Y apenas estamos empezando a desentrañar sus misterios. Cierto. Y creo que aún nos queda mucho por descubrir en esta profunda inmersión en la carta a Filemón. Definitivamente. Y lo que me parece aún más admirable de Pablo es que no solo apela a la generosidad de Filemón, sino que también asume la responsabilidad por Onésimo. ¿Te refieres a cuando ofrece pagar cualquier deuda que Onésimo pudiera tener? Exactamente. En el versículo 18 Pablo escribe,
Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo de mi mano. Yo lo pagaré. Un compromiso extraordinario. Es un gesto que va mucho más allá de lo que se esperaría en esa época. No solo intercede por Onésimo, sino que está dispuesto a asumir las consecuencias financieras. Y esto nos habla de la naturaleza del amor cristiano. No es teórico o sentimental, sino práctico. Se traduce en acciones. Me gusta cómo lo planteas. Pablo no se limita a decir, Filemón, perdona a Onésimo porque todos somos hermanos en Cristo. Va más allá. Sí. Dice, yo me hago responsable por él. Yo cubriré cualquier daño que haya causado. Es una demostración de amor radical que nos desafía también. Estamos dispuestos a asumir responsabilidades por aquellos que nos han fallado, a sacrificarlos por otros. Son preguntas incómodas pero necesarias. A veces nos quedamos en la teoría, en las buenas intenciones, pero la carta a Filemón nos confronta con la necesidad de llevar la fe a lo práctico. Y no olvidemos que este acto de Pablo también tiene implicaciones para la reconciliación entre Onésimo y Filemón. Al ofrecerse a pagar la deuda, Pablo allana el camino para restaurar una relación rota. Es cierto. No se trata solo de dinero, sino de justicia y perdón. Onésimo, al huir, no solo violó la ley, sino que traicionó la confianza de Filemón. La oferta de Pablo busca reparar ese daño, crear un puente para la reconciliación. Y esto nos conecta con un tema central de esta carta, la reconciliación. Pablo no solo busca que Filemón perdone a Onésimo, desea que se restaure la relación entre ellos como hermanos. Y aquí vemos cómo la fe cristiana tiene un poder transformador. Onésimo, un esclavo fugitivo, encuentra en Cristo una nueva vida, una nueva identidad. Y esa transformación lo lleva a buscar la reconciliación con su amo, a reparar el daño. Es un ejemplo inspirador de cómo la gracia de Dios puede sanar heridas, derribar barreras y crear puentes de entendimiento. Nos desafía a ser instrumentos de reconciliación en un mundo marcado por la división y el conflicto. Totalmente. La carta a Filemón nos recuerda que la reconciliación es posible, incluso en las situaciones más difíciles, y que es un camino de sanación y restauración tanto para las personas como para la comunidad. Y para cerrar este punto me gustaría destacar un detalle que a menudo pasa desapercibido. Pablo, al dirigirse a Filemón, le llama colaborador mío, el versículo 1. Esta expresión nos muestra que Pablo no se ve como superior a Filemón, sino como un compañero en la obra del Evangelio. Es un detalle muy importante. Pablo reconoce la dignidad y el valor de Filemón, a pesar de ser su amo. Y esto nos habla de la igualdad entre los creyentes en Cristo, sin importar su posición social o económica. Exactamente. La carta a Filemón nos recuerda que en Cristo no hay distinción entre amos y esclavos, ricos y pobres, hombres y mujeres. Todos somos uno en Cristo Jesús. Y esa igualdad que mencionas es clave para entender el llamado a la reconciliación en esta carta. No es solo un asunto entre Pablo, Filemón y Onésimo, es un reflejo del tipo de comunidad que el Evangelio busca crear. Una comunidad donde las jerarquías sociales se difuminan a la luz del amor de Cristo. Qué revolucionario para la época. Exacto. Y esa revolución sigue siendo relevante hoy. ¿Cómo podemos nosotros, como seguidores de Jesús, ser agentes de reconciliación en un mundo dividido por tantas barreras? Es una pregunta que nos interpela a cada uno. ¿Estamos dispuestos a derribar los muros del prejuicio, del orgullo, del egoísmo? ¿A tender puentes hacia aquellos que nos han herido o a quienes hemos herido? La carta a Filemón nos invita a un examen de conciencia. ¿Cómo estamos viviendo nuestra fe en nuestras relaciones? ¿Reflejamos el amor y la misericordia de Cristo en nuestra forma de tratar a los demás? Son preguntas que nos desafían a ir más allá de las palabras, a traducir nuestra fe en acciones concretas. Y creo que la historia de Filemón y Onésimo nos ofrece un modelo a seguir. Totalmente. A pesar de la complejidad de la situación, vemos cómo el amor de Cristo, expresado a través de Pablo, abre un camino hacia la reconciliación, hacia la restauración. Y eso me deja con una última pregunta. Al final de la carta, Pablo le pide a Filemón que le prepare alojamiento. ¿Crees que era solo una cortesía o hay algo más profundo en esa petición? Me encanta esa pregunta. Creo que Pablo está expresando su confianza en que Filemón no solo perdonará a Onésimo, sino que lo recibirá con los brazos abiertos, como un hermano en la fe. La petición de alojamiento simboliza la restauración completa de la relación. ¡Wow! Es como si Pablo estuviera anticipando un final feliz para esta historia, un final donde el amor y la reconciliación triunfan. Y esa esperanza es la que quiero que nuestros oyentes se lleven de esta inmersión en la carta a Filemón. Que el amor de Cristo tiene el poder de transformar vidas, sanar relaciones y construir puentes donde antes solo había muros. Así es. Y para aquellos que quieran seguir explorando este tema, los invitamos a suscribirse a nuestro canal Deep Dive en YouTube. Encontrarán más análisis, comentarios y recursos para crecer en la fe. No olviden darle me gusta al video, dejar sus comentarios y compartirlo con sus amigos. Este es un espacio dedicado a hablando la palabra, a compartir la riqueza de la Biblia. Gracias por acompañarnos en este Deep Dive en la carta a Filemón. Que la gracia de Dios los acompañe siempre.